Hoy les voy a mostrar uno de los más lindos momentos en la rosa mosqueta. Lindo día para pasear y para mostrarles novedades en la huerta. Voy a acercar a esta hermosura que tenemos por acá, que nos regala este hermoso momento. Y acá tenemos la responsable de este bello momento, que es la rosa mosqueta, o también conocida como mosqueta. Su nombre científico es rosa rubiginosa o su sinónimo rosa eglantería. Les pido que se queden en el canal y sobre todo al finalizar este video, porque tenemos otros videos muy lindos acerca de la rosa mosqueta. Les cuento algunos de ellos. Tenemos un video en especial hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la rosa mosqueta. También tenemos un video explicándoles cómo secar los frutos o pseudo frutos de rosa mosqueta para luego utilizarlos en infusiones. Y tenemos una receta increíble con paso a paso y prueba de sabor de un delicioso helado de rosa mosqueta. No se lo pierdan. Bueno, lo primero que voy a hacer es contarles de qué se trata la rosa mosqueta y luego les voy a mostrar todo el proceso de floración. La rosa mosqueta es un arbusto silvestre de la familia de las rosáceas. Es nativa de Europa. Se la cultiva principalmente en el Reino Unido debido a sus bellas flores. En la región se la encuentra principalmente en el sur de Argentina, en Chile y en Perú. Crece en suelos pobres de llanos y en montañas de poca elevación. Puede crecer hasta 2 metros de alto y 3 de diámetro. La rosa mosqueta se la utiliza principalmente en cosmética, también en diversos productos gastronómicos. El aceite de rosa mosqueta es muy valioso en la industria cosmética, ya que es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Ayuda en la eliminación de manchas, cicatrices y estrías. Y en la gastronomía se puede utilizar en mermeladas, infusiones, sopas, cremas, postres y licores. Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar el bello momento de la floración de la rosa mosqueta. Tenemos mucha cantidad de flores abiertas en este momento y les voy a mostrar el proceso desde que es un pimpollo hasta que se convierte en una flor de rosa mosqueta. Bueno, acá tenemos el principio de la floración de la rosa mosqueta, que es el pimpollo. Ahí arriba se observa el pimpollo de rosa mosqueta. Por acá tenemos un pimpollo que ya va más avanzado que el primero. Allá se observa parte de pétalos que están prontos a convertirse en una flor. Luego el pimpollo se convierte en esta linda flor, la cual tiene un agradable y suave aroma. Luego de unos días empieza el proceso de cuajado de fruto. A la flor se le caen los pétalos y tenemos este futuro fruto ahí creciendo. Bueno, les quería mostrar más de cerca, así observan dónde van a salir los frutitos. A esto que ven ahí más gordito es el futuro fruto o pseudo fruto, también conocido como escaramujo de rosa mosqueta. ¿Ven? Ahí tenemos dos que van más avanzados, pero este sobre todo va más avanzado que el otro. En poco tiempo tendremos color ahí y luego a cosechar. Ya les iré mostrando. Bueno, miren lo bella que está la rosa mosqueta. Es impresionante la cantidad de flores abiertas que hay al mismo tiempo. Nunca tuvo esta cantidad, pero además tiene muy buena cantidad todavía de pimpollos y también frutos cuajando, así que augura una muy buena cosecha de rosa mosqueta esta temporada. Hace varios días que tenemos esta floración tan tupida. Impresionante la cantidad de flores que hay abiertas. Y eso que las flores duran pocos días. Pero bueno, la cantidad de pimpollos que regaló este año es increíble. La planta está muy sana. Y como conté en el video que hice cuando filmé sus pimpollos, para alguno que no lo vio, les cuento que la planta ha encontrado que lo mejor para que se mantenga tan verde, tan linda, tan sana, es no regarla. Donde yo vivo hay mucha humedad ambiental
Y otros años cometí el error de regarla y la planta perdía hojas, se ponían amarillas, había menos cantidad de flores. Este año está muy verde como se ve. A esta altura no estaba en otras temporadas tan verde. Se ponía amarilla, perdía hojas. Esta temporada está llena de verde, llena de flores, con muchos frutos cuajando y todavía tiene pimpollos. Como les dije hace un ratito, augura una hermosa cosecha de rosa mosqueta. Prometo hacer alguna receta con los frutos de la rosa mosqueta, así que estén atentos a próximos videos. Seguramente les mostraré también el proceso de fructificación cuando maduren sus frutos, y si puedo hacer alguna receta sería hermoso. Para aquel que tiene la duda de tener la rosa mosqueta, le cuento que vale y mucho la pena. Por la parte gastronómica, ahora al finalizar este video les voy a dejar el helado que realicé, que es increíble, pero también he preparado infusiones y mermeladas, no saben lo deliciosas que son. Y la planta además es muy ornamental, de flores con muy agradable aroma. Y otra cosa que nos regala la rosa mosqueta es que luego de una lluvia y teniendo estas hojitas mojadas, acá en la huerta tenemos un aroma dulce increíble, no saben lo que es. Y hoy justamente llovió, así que estoy siendo beneficiado por el aroma de las hojas dulces de la rosa mosqueta. Para aquel que quiere reproducir la rosa mosqueta y no sabe cómo, les voy a mostrar brevemente cómo hago para reproducirla. Previamente les cuento que acá en mi ciudad, Mar del Plata, Argentina, tenemos una temperatura mínima en invierno de -1 grado bajo cero y rara vez llega a -2 grados bajo cero en la ciudad. Les cuento y les muestro lo que hago para poder reproducir rosa mosqueta. Con las semillas de la última cosecha, lo que hago es vengo en invierno y empiezo a tirar semillas por todos lados, en las macetas, en tierra, por todos lados. Con la llegada de la primavera, estas empiezan a despertar y se empiezan a convertir en estas plantitas que tenemos enfrente. Ahí hay pequeñas rosas mosquetas por todos lados. Acá ya tenemos dos en esta maceta. Una vez que las empiezo a identificar, las paso a macetas pequeñas individuales y donde ya empiezan a crecer. Así que necesitan el golpe de temperatura de frío a calor para despertar. Espero que les sirva para poder reproducir si consiguen semillitas de rosa mosqueta. Bueno, voy a hacer un paneo por la rosa mosqueta antes de despedirme. Van a ver flores por todos lados, las cuales, como les dije, no duran mucho, pero como hay muchos pimpollos, tenemos muchas flores todos los días. Y todavía hay pimpollos que no han abierto, increíble, ¿eh? Este año la planta está hermosa. Y tengan en cuenta el tip, sobre todo si viven en zonas húmedas, de no regarla. Así la planta se conserva bien sana, muy verde, con muchas hojas. Y bueno, luego les va a regalar estas flores espectaculares. Más adelante les voy a mostrar el proceso de floración y, si puedo, como les dije y prometo, alguna receta más de rosa mosqueta. Quédense que les voy a dejar los videos que prometí al principio. Bueno, me voy a despedir por ahora, vamos a hacer zoom en estas dos flores. Me despido con eso. Espero les haya gustado el video, si les gustó pónganle me gusta, suscríbanse al canal, ayúdenos a difundir esto que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por el apoyo, estoy muy agradecido, me gustan sus comentarios y bueno, nos vemos la próxima. Chau.